Bueno, como veis, hoy vengo vestido muy heavy porque voy a comentar un libro extremadamente heavy, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Es heavy y además en sentido incluso literal, es denso y extenso. Esta es una edición, es verdad que es bilingüe, es una edición comentada y bueno, pues eso hace que sea un poquito más tocho, ¿vale? Es una de las obras cumbres de la literatura universal, ¿vale? Y bueno, yo le tenía ya ganas desde hace tiempo, porque bueno, pues las referencias a este poema son constantes en toda la literatura y en concreto además si te gusta, como en mi caso, la literatura de terror, la literatura fantástica, pues hay muchas referencias, generalmente en cómics, en novelas, en películas, en todo tipo de obras y de productos de la cultura popular. Sobre todo en lo que se refiere al infierno, la Divina Comedia está dividida en tres partes, como iremos viendo: infierno, purgatorio y paraíso. Y bueno, pues el infierno, digamos, es la parte más mítica, más conocida, pasajes que han trascendido más a la cultura popular, pero el purgatorio y el paraíso pues no tienen nada que envidiar y también son muy ricos y merece la pena leerlos y comentarlos, ¿vale? Como digo, es un poema escrito en la Baja Edad Media por el autor Dante Alighieri. Está escrito entre los años 1304 y 1321. Dante muere en el año 1321, pero lo deja justo acabado, antes de morir. Y bueno, antes de empezar, de meterme en lo que es el comentario del poema, de todo lo que nos narra Dante a través de ese poema larguísimo, que es la Divina Comedia, sí que merece comentar rápidamente, y muy rápidamente voy por encima porque no soy un experto tampoco, el contexto histórico en el que Dante lo escribe, porque tiene una influencia fundamental en lo que nos está contando y de hecho nos cuenta acontecimientos, aparecen personajes y eventos que él vivió, ¿vale? Él vive, como digo, en la Baja Edad Media, finales del siglo XIII, principio del siglo XIV, ¿vale? Y esa época está marcada. El principal conflicto político que existe en el norte de Italia, en Florencia, Dante es florentino, es el conflicto entre güelfos y gibelinos. ¿Vale? Los güelfos serían los partidarios del poder terrenal del papado, ¿vale? Que tenía sus propios estados también, los estados pontificios, y el poder, los gibelinos, serían el bando opuesto, los partidarios del poder del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico, que es heredero del Imperio Carolingio, que a su vez se consideraba heredero del Imperio Romano de Occidente. ¿Vale? Estos dos, digamos, son los dos grandes poderes, las dos superpotencias de la época en el mundo conocido, que luchaban pues por un poco la hegemonía mundial, repito, del mundo conocido, ¿vale? No se había descubierto América, ni grandes extensiones de África o de Asia, ¿vale? Digamos que sería el equivalente a la Guerra Fría, digamos, en principio del siglo XIV. ¿De acuerdo? Entonces, Dante, en medio de este conflicto, Dante forma parte del bando güelfo, ¿vale? Por tradición y herencia familiar y también un poco por convicciones religiosas, forma parte del bando güelfo. Pero el bando güelfo estaba dividido a su vez en dos partes, ¿no? En dos sectores. Estaban los güelfos negros, que era, digamos, el ala dura, el ala más intransigente y más dogmática, más partidaria del Papa, del poder del papado, que además estaría representado por las clases más altas, más dominantes, y los güelfos blancos. ¿Vale? Los güelfos blancos serían el ala más moderada, más, digamos, proclive pues, a la moderación y a entenderse quizá con parte de los gibelinos, y ahí estaría Dante. ¿Vale? Dante, de hecho, era tan moderado y era un güelfo tan blanco que prácticamente en la praxis muchas veces era un gibelino, ¿no? A lo largo de la Divina Comedia, bueno, pues las críticas al poder del papado y a todos los papas son constantes y a la corrupción de la Iglesia Católica son permanentes. Y la defensa de la idea de imperio, no tanto de los emperadores, pero sí de la idea del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico, de la herencia grecolatina, también son constantes. Eso en la práctica, pues prácticamente a ojos de los güelfos, sobre todo los güelfos negros, le convertían prácticamente pues, en un gibelino encubierto. Y esto hace que, bueno, en mitad de esas luchas, en el que las ciudades del norte de Italia, pues algunas están aliadas más con el imperio, otras con el papado, etcétera, Florencia en principio con el papado, pues bueno, llegan al poder los güelfos negros y hacen una purga y obligan al exilio
bajo pena de muerte a Dante, ¿vale? Entonces Dante escribe la Divina Comedia en ese exilio. No recuerdo ahora en qué ciudad italiana exactamente está, creo que en varias, ¿vale? Pero nunca va a volver, él tiene siempre la esperanza de volver a Florencia, pero nunca llegará a volver y escribe la Divina Comedia durante ese exilio, esos años de exilio de 1304 a 1321. Y bueno, pues ahí se desahoga y también pues reflexiona pues un poco sobre cuestiones de la fe, del arte, de la política, habla muchísimo de la política de la época y bueno, pues le sirve un poco de, bueno, pues de vía de escape y de modo de ajustar cuentas con la ciudad de la que vivía, con Florencia y con su época, y con los desarrollos políticos que había en su época, ¿vale? Entonces, dicho esto, que esto es fundamental para entender todo lo que es la Divina Comedia, vamos a meternos en lo que es la historia que nos cuenta Dante, ¿vale? Entonces, es la historia de un viaje por el más allá que hace Dante, repito, primero por el infierno, luego el purgatorio y luego el paraíso. ¿Cuál es el motivo de este viaje? Toda la obra, o sea, todo el poema está lleno de metáforas y de alegorías y de hecho empieza con una. Dante empieza comentando que, bueno, inciso, el viaje comienza en el año 1300, ¿vale? Él escribe el poema La Divina Comedia entre 1304 y 1321, pero la historia que nos cuenta empieza en el año 1300, en concreto el Viernes Santo de ese año, ¿vale? Que según los cálculos y según donde mires, pues corresponde más o menos entre el 7 o el 8 de abril de ese año, del año 1300. Y bueno, pues Dante nos dice que se hallaba perdido en mitad de una selva, todo esto evidentemente es metafórico, en mitad del camino de su vida, ¿vale? En el año 1300 Dante tenía 35 años, me parece, entonces más o menos pues la mitad de la vida, un hombre de mediana edad para la época, y se encontraba muy perdido y acechado por diferentes bestias en mitad de esa selva que representan pues distintos peligros. Hay una loba que representa incluso a la propia jerarquía de la Iglesia Católica por la avaricia y demás. Y bueno, pues ante esa situación, Beatriz, ¿vale? Que es una mujer que su alma está salvada, está en el cielo, pues pide permiso al cielo para enviar a Virgilio, el alma de Virgilio, el poeta latino, el poeta de la antigua Roma, probablemente el más grande de los poetas de la antigua Roma, a que guíe a Dante a través de ese viaje espiritual por el infierno, el purgatorio y el paraíso, para, bueno, devolverle al camino recto y salvar su alma, ¿vale? Para que conozca un poco las verdades de la vida, de la fe, un viaje, bueno, de autoconocimiento y también, bueno, de reflexión sobre el mundo y sobre el ser humano, ¿vale? Vale, ¿quién es Beatriz? Vale, es importante aquí decir quién es Beatriz y también quién es Virgilio, porque todo esto tiene una connotación simbólica. Beatriz, la Beatriz real, parece ser que era pues, una niña, una chica que se conocieron Dante y ella, bueno, de niños, de jóvenes, y esta chica pues murió muy pronto. Dante luego ya pues hizo su vida, se casó, tuvo hijos y nada más, no tuvo más que ver con esta persona que falleció. Pero Beatriz quedó en la memoria de Dante pues, de una forma idealizada, ¿no? Y en la obra, en la Divina Comedia, Beatriz viene a representar la teología, ¿vale? El conocimiento de la fe, el conocimiento teológico de las verdades divinas, ¿vale? Frente a la razón que representa Virgilio, ¿vale? Virgilio es quien va a acompañar a Dante, que le va a guiar por el infierno y el purgatorio, ¿vale? Y ya en el paraíso Virgilio no puede acceder, la razón ya no puede acceder ahí, y es la propia Beatriz la que le guía por las distintas esferas del paraíso. ¿De acuerdo? Todo esto, como digo, es evidentemente muy simbólico y tiene una razón de ser en el propio poema, en la narración que nos cuenta a través del poema. Entonces, vamos con cada una de las partes. El infierno, ¿vale? Es importante en las tres entender la geografía de cada una de las partes. La tierra, el concepto que tenía Dante, el concepto bajo medieval de la tierra, tenía forma esférica. Esto de la tierra plana es una chorrada moderna de Internet. Es decir, desde Eratóstenes en la Grecia clásica hasta hoy, pues se sabe que la Tierra era esférica. Lo que sí es verdad es que, bueno, tenían su manera de interpretar el cosmos era un modelo tolemaico. La Tierra era el centro del universo y los planetas y las estrellas y los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, ¿vale?
Pero la Tierra es esférica y para acceder al infierno se hace, bueno, las puertas del infierno estarían en la ciudad de Jerusalén, que también tiene un sentido simbólico, etcétera. Y una vez que tú entras en el infierno está compuesto por una serie de círculos concéntricos, ¿vale? Cada vez más estrechos y cada vez más profundos, que van bajando hasta el centro de la Tierra. ¿Vale? Ahí estaría el último círculo del infierno. ¿De acuerdo? Esta figura que hay en la portada es una representación de Botticelli, de Alessandro Botticelli, del infierno de Dante. Esos círculos concéntricos, ¿vale? Que se van estrechando hasta el centro de la Tierra, donde estaría el último de los círculos. El primer círculo sería el limbo, ¿vale? El limbo está descansando las almas de las personas, digamos, justas, buenas, pero que no han conocido la religión cristiana. Entonces no tienen derecho a acceder al paraíso y bueno, pues están en esa región, digamos, de nadie, al principio del infierno, en la que, bueno, pues no se está mal, pero digamos que la condena es suspirar eternamente porque nunca se va a poder ver la gloria divina, ¿no? Ahí es donde habita el propio Virgilio, ¿vale? Que no conoció la fe cristiana porque vivió antes de que surgiera el cristianismo. Y bueno, pues muchos pensaréis, pues qué injusto. Bueno, sí, pero primero así se pensaba en la Edad Media y segundo, como digo, tiene un sentido simbólico, ¿no? Virgilio representa la razón y bueno, la razón no puede acceder a ese conocimiento teológico que estaría por encima de la razón y por lo tanto pues debe habitar ahí. Entonces, bueno, Virgilio va acompañando a Dante ya más allá de lo que es el limbo y va entrándose en los distintos círculos del infierno, ¿vale? Dante ordena los círculos del infierno no atendiendo a una categorización estrictamente religiosa en el sentido de seguir los pecados capitales, ¿vale? Como sí ocurre en el purgatorio, sino una categoría, digamos, un poco más personal, atendiendo a criterios de lo que considera bueno, justo, injusto, etc. Los primeros círculos del infierno, donde estarían los pecados menos graves, o sea, condenables, es decir, son almas condenadas, no tienen posibilidad de remisión, de redención, perdón, pero no son pecados de los más graves, pues estarían los primeros círculos del infierno, ¿no? El primero sería además la lujuria, que Dante considera el pecado menos grave, ¿no? Dante dedica no demasiado tiempo, no demasiados, o sea, la Divina Comedia, por cierto, está dividida en cantos, cada una de las tres partes consta de 33 cantos, el infierno, el purgatorio y el paraíso, excepto el infierno, que tiene 34 cantos. El primer canto es un canto introductorio en el que te explica esta situación en la que Dante estaba perdido, Beatriz intercede y viene Virgilio y se lo lleva de paseo, ¿vale? Entonces, los primeros cantos del infierno, pues despachan los primeros círculos de manera más o menos rápida. Hay algunas escenas reseñables. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo de la ciudad de Edith, es una ciudadela, no recuerdo ahora si es en el cuarto, más o menos cuarto, quinto círculo del infierno, como a la mitad. Son 9 círculos del infierno, ¿vale? Pues la ciudad de Edith es una especie de ciudadela donde están ardiendo en las tumbas las almas de los herejes y además hay una almena con las gorgonas, hay un montón de monstruos, demonios a lo largo de todo el infierno, ¿no? No solamente en la ciudad de Edith. Y bueno, ahí aparece uno de los personajes principales, bueno, no principales, sino uno de los más míticos conocidos de lo que es la Divina Comedia, que es Farinata de Uberti, que fue un líder militar gibelino. Y ahí, bueno, pues tiene una conversación tensa con Dante, en la que, bueno, se habla un poco de lo que será el exilio de Dante, y de si volverá o no volverá, etcétera, ¿no? También luego sale el bosque de los suicidas, el río de los violentos, etcétera. Es una clasificación un poco también muy detallada, ¿vale? Porque cada uno de los círculos del infierno tiene además sus zonas con diferentes tipos de castigos y de torturas horripilantes para cada uno de los condenados que están allí. Pero realmente la parte más extensa son los dos últimos círculos del infierno, el octavo y el noveno, que ahí Dante dedica a lo que él considera los peores pecados posibles, ¿vale? Que tiene que ver con el fraude y el engaño, ¿vale? Y hay distintos tipos de fraudes, distintos tipos de engaño, y cada uno tiene pues, su condena y su castigo. El octavo círculo del infierno se llama Malevolge, malas bolsas o malas fosas, ¿vale? Porque también el propio círculo está dividido a su vez en un montón de círculos concéntricos, que son como fosas, donde van circulando las almas condenadas
cada una además padeciendo una serie de castigos muy particulares y a cada cual más bestia, ¿no? Ahí además en esos círculos mete prácticamente a casi todos los papas, sin excepción. Bueno, los papas simoníacos, los papas corruptos, etcétera. Y bueno, a medida que va avanzando por los círculos del infierno y por estas fosas también del octavo círculo del infierno, pues va entablando conversación con algunos personajes que siempre son personajes, la mayoría personajes históricos de aquella época, de la Baja Edad Media del norte de Italia, o del papado del imperio, o también incluso muchas veces personajes míticos de la mitología grecolatina y también personajes bíblicos, ¿vale? Inciso también las tres fuentes de las que bebe Dante para escribir la Divina Comedia y para llenarla de metáforas, de alegorías y de personajes, eventos y situaciones son la mitología grecolatina, la historia política de su época o de más o menos del siglo anterior y la época en la que está viviendo, y por supuesto mitos y pasajes bíblicos. Entonces, bueno, como decía, eso sería el octavo círculo del infierno, Malevolge, con todas esas fosas en las que los espíritus están penando, y luego ya llega al último círculo del infierno, el noveno círculo del infierno, que correspondería al centro de la tierra, ¿vale? Y ahí estaría, bueno, pues las almas de los traidores, que se considera el peor tipo, bueno, Dante consideraba el peor tipo de fraude y de engaño y el mayor pecado posible, ¿no? De hecho, estaría ese último círculo del infierno estaría presidido por el mayor pecador de toda la cosmovisión judío-cristiana, que es Lucifer, ¿no? Que se le representa como un monstruo gigantesco, con varias cabezas, brazos, terrible, ¿no? Sí que hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en contra de lo que entendemos en la cultura popular por infierno, en las representaciones habituales, en las que el infierno es un lugar eh, digamos, en llamas, en la que el fuego está muy presente, las almas arden ahí. Es verdad que en círculos superiores hay un montón de almas ardiendo y torturadas de ese modo, pero en el centro de la Tierra, en el noveno círculo del infierno donde está Lucifer, es todo lo contrario. Es un lugar, una especie de lago, se llama Cócito o Cóchito, depende de cómo lo pronuncies. Un lago enorme congelado completamente, además muy oscuro, prácticamente no hay luz, y también está dividido en varias partes, caína, judaica o así, no me acuerdo los nombres, dependiendo del tipo de traición que hayas cometido. Y las almas están medio congeladas en el hielo y aparte sufriendo una serie de castigos y de torturas eternas muy gores y muy creepy. De hecho, ahí en ese último círculo del infierno, hay, bajo mi punto de vista, una de las escenas más gores y más salvajes de toda la Divina Comedia, ¿vale? Dos personajes que están ahí, bueno, no voy a desvelar eso, os lo leéis, pero es bastante chocante. Y como digo, pues está presidiéndolo todo, incrustado también en el hielo, está el propio Lucifer. Entonces, bueno, pues Dante y Virgilio continúan su camino, haciendo una especie como de pirueta, se cuelan por el hueco en el que está incrustado en el hielo Lucifer y, como digo, la Tierra era redonda, eso sería el centro de la Tierra, y aparecen, se dan la vuelta y entran por un túnel que va directamente, ¿vale?, al otro extremo de la Tierra, de esa Tierra esférica, ¿vale? Insisto, esférica, no plana. Si bien las puertas del infierno estaban en Jerusalén, ese túnel que va a dar al purgatorio, ¿vale?, estaría en el extremo contrario. En la época, como digo, la Tierra se sabía que era esférica, pero no se había descubierto América, se consideraba el centro del universo y a entender de las personas y de las personas cultas como era Dante en aquella época, pues bueno, lo que había en el otro lado del mundo conocido, que el mundo conocido era Europa, África y parte de Asia, era un océano inmenso, lleno de agua, y ahí Dante, al salir de ese túnel, ubica una isla en la que hay una montaña enorme, gigantesca, la más alta de la Tierra, que eso va a ser el purgatorio, ¿vale? Y esa montaña tiene varias cornisas que la van rodeando, ¿vale?, hasta llegar a la cima, ¿de acuerdo? Esas cornisas, aquí sí, hay una jerarquía que corresponden a los 7 pecados capitales, ¿vale? Aquí sí que tiene que ver más con la doctrina cristiana sobre los pecados capitales,
Y en cada cornisa, las almas que van llegando al purgatorio, que llegan en una barca a través de ese océano, guiada por un ángel, ¿vale? Pues van purgando esos pecados. En el purgatorio están las almas que, digamos, están en principio salvadas, ¿vale? No merecen ir al infierno, pero han cometido algún pecado muy grave, uno de los pecados capitales que deben purgar, o se han arrepentido después de una vida de excesos y de actitudes y acciones impías, pues han arrepentido demasiado tarde. Pero bueno, se les da esa oportunidad de redimirse y acceder luego al paraíso. Las torturas a las que se les somete en las distintas cornisas a las almas del purgatorio, pues muchas veces no tienen que envidiar a las del infierno, pero es verdad, bueno, que les queda ese consuelo de que es algo temporal y que posteriormente pues accederán al paraíso y verán la gloria de Dios. En el purgatorio, si bien en el infierno pues está plagado de demonios, también de un montón de seres y de bestias mitológicas de la mitología grecolatina, en el purgatorio los guardianes de las distintas cornisas son ángeles, ¿de acuerdo? Entonces, Virgilio y Dante, Virgilio guiando a Dante, se va acercando, va subiendo cada una de las cornisas. Antes de entrar en la primera, el ángel el ángel guardián que hay, digamos, custodiando el purgatorio, le inscribe en la frente a Dante 7 P's de pecado, ¿vale? Y cada vez que va subiendo una de las cornisas, va purgando uno de los pecados y el ángel correspondiente se la va borrando, ¿vale? Una manera, digamos, es un viaje, un ascenso de purificación, de conocimiento y de, bueno, de purificación, básicamente. Como digo, cada una de las cornisas corresponde a los pecados capitales y están ordenados al revés que el infierno. Digamos que geográficamente, además, el purgatorio es como el reverso del infierno. El infierno es un embudo que entra en la tierra, el purgatorio es una montaña, un cono que sale, además por el extremo contrario, ¿vale? El pecado más grave sería la soberbia. Esto ya sí que son la jerarquía de los pecados capitales. La soberbia se purgaría en la primera cornisa y así se va extendiendo hasta el último pecado, el menos grave, que sería la lujuria, que se purga en la última cornisa, ¿vale? A lo largo como digo, a lo largo del infierno y del purgatorio salen muchos personajes. En el purgatorio hay un personaje que se suma a ese viaje acompañando a Dante y a Virgilio, que es el poeta Estacio, un poeta que estaba ahí purgando pecados también un poeta de la antigüedad clásica, pero que ya sí conoce el cristianismo, entonces, bueno, pues termina de purgar sus pecados y ya como va a ascender él también al paraíso, pues se suma a ese viaje, ¿no? Total, que llegan finalmente a la cima, ya traspasan la última cornisa, la cornisa de la lujuria, a Dante se le borran todos los pecados, ya está, digamos, está purificado. Y lo que hay en la cima de la montaña del purgatorio es el paraíso terrenal, ese paraíso de donde vivían Adán y Eva antes del pecado original, ¿vale? Y ahí hay una escena muy simbólica en la que aparece una carroza enorme con un desfile, representa un poco la Iglesia Católica, se habla también del tema del imperio, aparece un águila ahí, eh, hay un montón de una procesión con hombres santos, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, bueno, un montón de, digamos, imaginería judío-cristiana que sirve para explicar un montón de cosas que, bueno, pues Dante va asimilando en su viaje. Ahí, como decía al principio, Virgilio no continúa, ¿vale? Es decir, la razón ya no puede continuar ese viaje y ahí aparece, en esa carroza, aparece Beatriz, ¿vale? Beatriz como representación de la teología, que es la que ahora le va a acompañar y le va a ayudar a Dante a conocer las verdades de la fe a través de las distintas esferas del paraíso, ¿vale? Como dato adicional, que también me resultó muy curioso, es que en el paraíso terrenal, ¿vale? Antes de llegar al paraíso celestial, el paraíso terrenal, hay dos ríos de los que tiene que beber Dante antes, para terminar de purificarse. Uno es el río Leteo, que es un río del que cuando bebe borra de su memoria todas sus malas acciones, y el otro, no me acuerdo el nombre exacto que tenía ahora, lo tendría que mirar, es un río del que cuando bebes recuerdas todas las buenas acciones que has cometido. Y ahí ya sí Dante ya está totalmente preparado para acceder a esa última parte del más allá, al paraíso celestial, ¿no? Vale, el paraíso es una zona que Dante la describe de forma mucho más abstracta, es menos visual, menos física que de lo que ha sido el infierno y el purgatorio, y es mucho más abstracta en todos los sentidos, tanto en las imágenes que Dante ofrece a través de la narración, es decir,
todos son luces bueno, y nubes y cielos y esferas, hay muy poca fisicidad, ¿de acuerdo? Y también es muy abstracto lo que se comenta, ¿no? Ahí también va hablando con determinadas almas, en este caso están todas salvadas, y bueno, pues se habla mucho de cuestiones más abstractas, del tema de la fe. De hecho, le hacen un examen, hay un santo, creo, recuerdo ahora, que le hace como un examen de qué es la fe, qué es el cristianismo, etcétera, ¿no? También habla mucho de política, es donde más se habla de política, en una de las esferas, ya explico lo de las esferas, que es la de Júpiter. Se habla muchísimo del imperio y de hecho aparece una figura compuesta por almas de un águila que representa el imperio, ¿no? Esa herencia del imperio romano que Dante defiende. Y bueno, entonces para entender el paraíso desde el punto de vista geográfico también hay que recurrir de nuevo al modelo tolemaico. Es decir, la Tierra es el centro del universo y hay un montón de esferas, que son las esferas celestiales, donde circulan los cuerpos celestes, que cada una tiene, digamos, su simbolismo religioso y en este caso incluso astrológico, ¿vale? Y cada una se corresponde con un planeta, ¿no? Es decir, aquí las almas salvadas irían desde las menos santas, ¿vale? Que estarían en la primera esfera, que sería la de la luna, hasta las más santas, que creo recordar que son, no sé si es la de Saturno, me parece que ya es la de las estrellas fijas, que es la última, ¿vale? Que además en las estrellas fijas, Beatriz le explica a Dante la jerarquía de los ángeles, la jerarquía celestial, etcétera. Esto ya, digamos que se formaría parte de lo que es todo el corpus mítico judeocristiano, de lo que es el dogma de la religión judeocristiana, ¿no? Eh, vale, como digo, cada una de esas esferas pues corresponde a un planeta y ahí están, digamos, se albergan o habitan las almas eh, que corresponden con las características morales de cada uno de esos planetas, atendiendo a criterios que tienen que más que ver pues, con la astrología y con los mitos, ¿no? Por ejemplo, en la esfera de Marte están los combatientes por la fe, ¿vale? Los guerreros que empuñaron las armas por defender el cristianismo, ¿vale? Por ejemplo. O como decía, en la esfera de Júpiter, digamos que en la esfera de la justicia, pues estarían los grandes reyes y gobernantes que han sido justos y sabios y han defendido pues el imperio. ¿Vale? Dante es un gran defensor de la idea imperial, tanto en la antigüedad clásica como del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico, como elemento cohesionador de la cristiandad, ¿vale? Y bueno, pues eso tiene mucha importancia en el paraíso. Y bueno, y así el resto de las esferas, hasta llegar, como digo, a la última de las esferas, que es la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Y ya por encima de esa esfera, lo que entraríamos sería en el empíreo, ¿vale? Que ahí habría una especie de rosa gigantesca que representa como un graderío donde están situadas las almas más santas de todas, ¿vale? Ahí ya se quedaría incluso Beatriz, ¿vale? Ahí Beatriz tiene un escaño en esas gradas de esa rosa gigante y también aparece ahí la Virgen María. Y ya por encima de ello, ya Dante consigue llegar a ver las tres esferas últimas que están como mezcladas entre sí y son de colores, que representarían la Trinidad, ¿no? A Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Y bueno, pues ahí termina la Divina Comedia, en ese viaje de Dante bueno, de autoconocimiento, de exploración, de purgar pecados y de saldar muchas cuentas con la sociedad de su época y la política de su época. Entonces, sobre el libro ya en sí, ¿vale? Sobre lo que es el poema, sí que quería comentar unas cuantas cosas más, ¿vale? La primera porque se llama comedia, porque en principio no es precisamente un relato, un poema alegre, salvo algún pequeño pasaje del infierno que es medio cómico, pero poco más. El resto es bastante chungo. Eh, Esto es porque antiguamente lo que distinguía a la comedia de la tragedia no era que la comedia fuera graciosa y divertida, sino que la comedia tenía un final feliz, acababa bien. Mientras que la tragedia tenía un final trágico, valga la redundancia, acababa mal. Esa era la diferencia fundamental. Había más diferencias, pero bueno, fundamentalmente era esa. Entonces la Divina Comedia pues, acaba bien. Y bueno, Dante además llama a su obra comedia a secas, no Divina Comedia. ¿Vale? Divina Comedia, divina es un adjetivo que le pone años después otro grandísimo poeta italiano que fue Boccaccio, ¿vale? La llamó Divina Comedia para ensalzar un poco pues, lo que es la obra de Dante que ha influido
tremendamente, bueno, no solamente en Italia, sino a nivel, como digo, universal, pues bueno, se le queda, le pone ese adjetivo Divina Comedia y ya pues nos ha llegado así como Divina Comedia, se la conoce como Divina Comedia, pero originalmente era comedia a secas, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de esto, sí que me parece importante señalar que, bueno, Dante muere, como decía, en el 1321, justo cuando termina la Divina Comedia, la deja completada. Es es un poema perfectamente, digamos, organizado y ordenado. Es decir, Dante sabía exactamente lo que quería escribir, ¿vale? Como decía antes, son 34, 33 y 33 cantos, correspondientes a infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de las partes, en cada uno de sus últimos cantos, acaba con exactamente la misma palabra, que es la palabra estrellas, ¿vale? Y está muy, muy, muy ordenado. Eso es una cosa que llama mucho la atención cuando lo estás leyendo, ¿no? Entonces, Dante le dedicó muchos años, no sé, 15 años o así, a la escritura de Divina Comedia, pero claro, es decir, el genio que tiene y la brillanteza a la hora de escribir y de tenerlo todo tan claro, pues llama la atención. Em, es un poema, ¿vale? Una obra que ha influido universalmente. Es probablemente el poema que crea la lengua moderna italiana, ¿vale? Porque otra de las razones por las que Dante llama su obra comedia es porque la comedia, a diferencia de la tragedia, suele tener un tono más mundano, ¿vale? Mientras que la tragedia era más excelsa, más... Los personajes suelen ser nobles, etc. Eso ocurre en la Divina Comedia. Pero claro, Dante decide escribir la Divina Comedia no en latín, que es como se escribía en su época las grandes obras, sino en el toscano contemporáneo en el que él hablaba y hablaban sus conciudadanos, en Florencia y en toda la región de la Toscana, ¿no? Y bueno, el toscano en aquella época pues es lo que luego acabaría derivando en el italiano moderno. Entonces, bueno, digamos Dante es el equivalente, el italiano, a los Cervantes en España, ¿vale? Y bueno, pues también como dato friki a señalar, ya que estoy hablando también además de Cervantes, es que la Divina Comedia no solamente ha influido en toda la literatura universal, sino también incluso en esa obra que es El Quijote, ¿vale? Que muchos han considerado a nivel internacional como la novela más grande jamás escrita, ¿vale? De hecho, hubo una especie como de congreso, de encuesta, en la que salió por mayoría elegido el Quijote como la obra literaria más importante de la historia, ¿no? Bueno, pues incluso el Quijote, ¿vale? Escrito por Cervantes, uno de sus pasajes más famosos, que conocemos todos, incluso quienes no han leído el Quijote, conocen ese pasaje, no voy a decir cuál es prácticamente un calco, un reflejo de uno de los pasajes del infierno de Dante. ¿Vale? Cervantes lo que hace es prácticamente darle la vuelta y esa es una de las escenas más míticas, más alegóricas y más representadas del Quijote durante toda la historia. Hasta ese punto ha influido Dante en la cultura universal y en la que probablemente sea la mayor obra literaria jamás escrita, que es el Quijote. Entonces, bueno, si queréis saber a qué me refiero, pues os leéis la Divina Comedia y luego ya que estáis de paso, os leéis el Quijote y molaréis muchísimo. Por último, aparte de esto, sobre cómo leer la Divina Comedia. La Divina Comedia, como digo, es una obra, por todo lo que he explicado, pues muy compleja, larga, está escrita principios del siglo XIV, es decir, la Baja Edad Media. Han pasado prácticamente justo 7 siglos, porque se publicó, bueno, Dante la terminó de escribir en 1321, murió, tuvo un éxito inmediato prácticamente mm, nada más ser conocida. Dante no pudo disfrutar de ese éxito, pero bueno, luego pues el desarrollo que ha tenido ha sido brutal, pero bueno, han pasado 7 siglos. Es decir, prácticamente cualquier edición de la Divina Comedia que os encontréis o que adquiráis va a estar comentada y es necesario que esté comentada, ¿vale? Esta edición, como decía antes, no es una edición bilingüe y está muy bien comentada y muy bien documentada. Es necesario, porque si no, no vais a enterar de nada, que al leerla leáis las anotaciones, ¿vale? Yo lo que hacía era leerme un canto, ¿vale? Con atención y detenimiento y luego me leía todas las anotaciones seguidas de ese canto, entonces lo entendías mucho más. ¿Por qué? Porque Dante, como decía antes, además está hablando, más allá de que esté en verso y que a veces
por muy buena que sea la traducción, a veces puede ser un poco confuso si no estás además acostumbrado a leer poemas o poesía, el cómo se expresan las cosas. Dante está hablando también mucho de la política de su época y de personajes de su época. Personajes que, salvo que seas un especialista en la historia medieval del norte de Italia, pues probablemente no conozcas. El ejemplo que he puesto antes, de este líder militar gibelino, Farinata Uberti, yo no sabía que ese tío existía hasta que he leído la Divina Comedia, ¿no? Y gracias a las anotaciones, pues he podido saber un poco, pues, qué función tenía, cuál era su importancia, etcétera. Así con todos los personajes, porque es que además hay algunos personajes incluso que Dante no menciona por su nombre directamente, sino que habla de él como el que hizo tal en aquel momento y que estuvo allí. Entonces, una persona que conozca la historia medieval de Italia, pues probablemente sepa de quién está hablando, pero pues, los que no somos expertos en ese tipo de cosas, pues no tenemos ni idea. Entonces, sí es importante leerlo en una buena edición, ¿vale? Y leer con mucha atención y también disfrutar, porque yo lo disfruto un montón. Al final, prácticamente no deja de ser un libro de historia, ¿no? Leer las anotaciones. Y bueno, pues yo creo que con esto es suficiente. Me ha quedado un comentario largo, lleno de spoilers, pero también hay un montón de cosas que no os he contado. Y bueno, pues os recomiendo que evidentemente la leáis. Creo que se disfruta mucho, sobre todo además, si insisto, leéis las anotaciones como si fuera pues, prácticamente un libro de historia. Vais a aprender un montón, vais a entender muchas referencias de la cultura popular, sobre todo al tema del infierno, pero también al purgatorio y el paraíso. Y nada más, que espero que lo disfrutéis. Chao.